Abrimos tertulia este jueves hoy, toca de manera online con David Vigario. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y Juan Francisco Caro, ¿qué tal? Muy buenas, Carmen. Bueno, hoy hay pleno, ya lo sabéis, en la Asamblea de Extremadura. Se está celebrando en este momento el debate del proyecto de medidas fiscales urgentes de la Junta. Nos vamos hasta allí en directo al hemiciclo. Como ven en la tribuna, Ángel Pelayo Gordillo, el presidente del Grupo Parlamentario Vox. A la Jessica y al hermano dicen que el señor Gallardo nos va a complacer con su llegada a este hemiciclo. Será bienvenido. 6 cabezas cortarán para ello, 5, no sé si 5, 6 o 4. Bueno, será bienvenido en todo caso y ya le recordaremos. Señor González Frutos, por cierto, nosotros podemos discutir, pero ustedes no. ¿Qué van a hacer con el rearme? ¿Lo van a apoyar? El señor... Ah, no. Pues entonces el gobierno del señor Sánchez dura 2 días, ¿verdad? ¿Ah, sí? Están fuera. Bueno, no, si ustedes son un magma, ustedes son un magma incierto, Nosotros estamos definidos. Intenso hoy en la Asamblea. Este proyecto de ley de medidas fiscales se debate también en ese pleno de la Asamblea de Extremadura. Hoy mismo va a salir adelante por acuerdo entre el Partido Popular y Vox. Noelia Gil. Sí, pero eso va a ser esta tarde aproximadamente a las 7, 7 y media cuando se vote y con toda probabilidad va a salir adelante con el respaldo del Partido Popular y de Vox. Pero ahora, hace unos momentos antes de que comenzara esa postura que van a fijar los grupos parlamentarios, Unidos por Extremadura y el Grupo Socialista han defendido sus 27 enmiendas que llegan vivas a este debate tras ser rechazadas la semana pasada en comisión. De hecho, la oposición acusaba a la Junta de un veto, decía, arbitrario y también autoritario. La oposición vuelve a pedir hoy aquí que se recupere el impuesto de patrimonio, que también haya comedores escolares gratuitos y lamentan, acaban de decir hace unos momentos, tanto ha sido Unidos por Extremadura, lamentan que el peaje que haya que pagar sea esa derogación de la ley de la memoria histórica y democrática. Eso sí, coincidían en que es un debate interesante, pero también decían decepcionante porque saben ese resultado. Como decíamos, va previsiblemente a aprobarse esta tarde y será la tercera rebaja de impuestos que se lleva a cabo en la región en esta legislatura desde que gobierna María Guardiola. Un consenso que hemos visto, que estamos viendo en estos momentos entre el Grupo Popular y el Grupo Vox, que no se ha escenificado igual a primera hora de la mañana en el turno de preguntas a la presidenta de la Junta. De hecho, el líder de los de Abascal lamentaba que la presidenta de la Junta haya perdido la oportunidad de sacar adelante los presupuestos autonómicos este año. Hay que recordar que Vox rompió el pacto de gobierno por las políticas migratorias, difieren de las políticas migratorias, y ahí María Guardiola ha sido muy tajante y ha dicho literalmente que no les van a encontrar en el mercadeo moral y emocional con los menores que llegan solos a la región. Eso sí, la presidenta de la Junta tendía la mano para seguir llevando a cabo esas medidas que recogía el pacto de gobierno. Esa oportunidad que usted abandonó y que usted dejó pasar por alto, no admitiendo las razonables condiciones que Vox le puso para firmar ese pacto, hacen que Extremadura no tenga presupuestos y sume en la incertidumbre a las empresas, a los inversores y a tantos extremeños que naturalmente requieren de la inversión pública, bueno, pues el estímulo necesario para que Extremadura vaya hacia adelante. Mire, no sé cómo tengo que decirlo. No compartimos los discursos que pretenden enfrentar a la sociedad utilizando a los más vulnerables. No los compartimos. Ustedes rompieron el pacto de gobernabilidad por acoger a menores no acompañados. Y mi posición en este tema y sobre este asunto no ha cambiado. Pues recuerda que si el PP hubiera aceptado las condiciones de Vox, Extremadura tendría presupuestos. ¿Cómo lo veis vosotros, Juan Francisco? Bueno, aquí al final vemos que unos y otros se quejan mucho de los nacionalistas, pero al final terminan replicando sus políticas de negociación. Ya vimos que en esa negociación presupuestaria se planteaban cosas que no tenían exactamente que ver con los presupuestos y esa fue la razón de que al final no salieran adelante, ¿no? Al final se plantean cuestiones que no van directamente relacionadas con la cuestión que se debate. Pero bueno, en cualquier caso, al menos ahora parece que está la puerta abierta a que siga habiendo esas negociaciones y, de hecho, esta aprobación hoy prevista de la nueva rebaja fiscal relacionada fundamentalmente con la vivienda,
pues es una muestra de que al menos se han retomado las negociaciones o las posibilidades de acuerdo entre el Partido Popular y Vox para que la legislatura en Extremadura siga teniendo recorrido. La presidenta de la Junta ha insistido que el PP no ha cambiado de postura con los menores no acompañados. Por tanto, entendemos que no hay una posibilidad de negociación de presupuestos, ¿no, David? No, yo he estado siguiendo el pleno y más me ha dado la impresión de que me llaman ya para el año 2026 que para el 2025. Yo creo que realmente, y además creo que ha sido una pregunta del consejero de Sanidad, de José María Vergeles, la propia María Guardiola ha venido por lo menos a dejar entrever que este año ya no va a haber presupuestos, o sea que no se van a volver a empezar a negociar. Por aquello de la pregunta de si en Valencia han llegado a un acuerdo, en la Comunidad Valenciana, ¿por qué no se puede llegar ahora en Extremadura? Yo creo que esa puerta está absolutamente cerrada. Yo vi absolutamente lógico que Vox saliera del gobierno regional porque no había cuestiones domésticas en Extremadura para ello. Tampoco nadie nos ha logrado explicar aún por qué no llegaron a un acuerdo de cara a los presupuestos, ni por cierto, cuando parecía también prácticamente hecho entre Partido Popular y Partido Socialista, aquello estalló por los aires horas antes de la votación. Y me da la impresión de que, aunque hoy se apruebe este decreto de medidas fiscales, para mí, por cierto, bastante con un buen fin y que va a ayudar a los extremeños, tampoco creo que eso asegure la legislatura y que se termine y que podamos decir que a través de ellos ya el gobierno de María Guardiola podrá aguantar hasta final de legislatura. Todavía queda prácticamente media legislatura por delante. Vemos que a nivel nacional también se está pasando un calvario para aprobar los presupuestos, pero con lo que concierne a Extremadura y con respecto también a otras comunidades autónomas, me da la impresión de que este vaivén, de que esta noria no y que un día sí y otro no entre relaciones entre Partido Popular y Vox no nos va a llevar nunca a asegurar que hay una estabilidad y que, bueno, ya no se habla de elecciones, que tampoco ya podremos estar seguramente ya a partir del próximo año la posibilidad de que hubiera, pero me da la impresión de que esta lucha fratricida donde priman más los intereses partidistas que los verdaderos intereses de los extremeños los vamos a tener todavía durante mucho tiempo por delante. David, decías que los socialistas han preguntado a la presidenta de la Junta, lo hacían por el pacto entre Partido Popular y Vox para sacar adelante este decreto de medidas fiscales. Temen que sea el primer paso para un acuerdo presupuestario que Guardiola niega. Vamos a escucharle. ¿Qué más hay en su particular pacto del Ventorro a la extremeña, señora Guardiola, para aprobar el decreto ley? El precio de la libertad del PP y Vox va en contra de la libertad de ciudadanos y ciudadanas. Su concepto de libertad, señora Guardiola, tiene un precio sobre los derechos ciudadanos. ¿A quién le va a tocar a continuación? ¿A las personas LGTBI? ¿Derecho de las personas que ven en la educación un ascensor social? Negociación presupuestaria, capítulo pasado. Nosotros estamos en el presente y mirando hacia el futuro. Ustedes se retratan solitos. Son los del palo en la rueda, son los de cuanto peor mejor. Ustedes van en dirección contraria al progreso de Extremadura porque no les importa absolutamente nada. Lo demostraron cuando estaban en el Gobierno con su desidia y lo demuestran hoy con su oposición destructiva. Pacto del Ventorro a la extremeña, lo ha llamado Vergeles. Aludía al pacto de los presupuestos en Valencia. Juan Francisco. Y bueno, la política al final da para poner muchas etiquetas, pero bueno, las circunstancias en cada comunidad autónoma seguramente son muy distintas. Ha habido algunas comunidades como Murcia, por ejemplo, que sí que se han abierto a la posibilidad de reproducir un pacto como el de la Comunidad Valenciana, pero ya vemos que no solo aquí en Extremadura la situación está muy tensa para ese acuerdo presupuestario, también en Castilla y León ha habido, creo que ayer en la Asamblea rompían también un documento como señal de que no estaban dispuestos a asumir los planteamientos de Vox de Valencia, en este caso en Castilla y León, ¿no? Así que bueno, veremos cómo van evolucionando los acontecimientos, pero desde luego lo que vemos y lo que va hoy a la Asamblea es que al final los cambios que se han introducido en esta ley de medidas fiscales pues han consistido en aumentos de los límites, en este caso, por ejemplo, de las valoraciones sobre la vivienda o el solar que se va a transmitir, pues aumentar el límite en 20.000 euros, o que el límite también de renta en el caso de
el pago de transmisiones patrimoniales o de beneficiarse del tipo reducido, pues que sea un poquito superior, y quizás lo más llamativo es que se han incorporado bonificaciones relacionadas en materia de caza, ¿no? Sobre todo con el impuesto de aprovechamientos cinegéticos. Esas son las novedades que han permitido alcanzar ese acuerdo para que hoy en el Pleno se apruebe el proyecto de ley como continuidad del decreto ley de medidas fiscales. Claro, esas son las novedades en las enmiendas de Vox que se aportan dentro de ese decreto. Hoy también se están debatiendo en la Asamblea las enmiendas del Partido Socialista, aquellas que propusieron en forma de alegaciones, que se registraron en Presidencia, seguro que lo recordáis. ¿Crees que por el tono va a salir alguna de ellas adelante o no? ¿Se van a echar todas para atrás, David? Yo creo que por lo que hemos estado escuchando en el debate largo desde esta mañana y lo que queda, me da la impresión de que esa oportunidad de posible acuerdo, que yo creo que hubiera beneficiado a ambos, tanto a Partido Popular como a Partido Socialista, y me retrotraigo a los presupuestos, creo que se hubiera mandado primero un mensaje interno importante en Extremadura, segundo un mensaje externo a la sociedad española en general. Ya sabemos que estamos muy polarizados y no es ahora el momento de echarle las culpas a nadie, pero vivimos en una sociedad o en una política que nos ha llevado a la polarización. Y ese ejemplo que podía haber dado Extremadura de un pacto entre el Partido Popular y Partido Socialista, que son además los que han gobernado en esta región desde que empezó nuestra democracia, creo que hubiera sido muy positivo. Aquello saltó por los aires sin que todavía se haya dado una explicación concreta de por qué. Creo que también le hubiera venido bien internamente al Partido Socialista en una etapa de inicio de liderazgo de Miguel Ángel Gallardo, y evidentemente también al Partido Popular y a María Guardiola, porque al final la responsabilidad de unos presupuestos y de llevar a cabo la ejecución de las cuentas es del partido que está gobernando. Eso es así. Aquello naufragó y me parece que a partir de ahí ha habido un punto de ruptura importante que se explicita día a día a través de los medios de comunicación, pero sobre todo en jornadas tan importantes en cuanto a los debates como en esta de la Asamblea de Extremadura. Y me parece que ya va a haber poco, acercándonos cada vez más precisamente a unas elecciones en tiempo que ojalá sean, porque yo creo que la estabilidad sería agotar la legislatura en esta comunidad y en todas. Pero cada vez que nos acercamos más a unas posibles elecciones, evidentemente ese acuerdo entre Partido Popular y PSOE yo lo veo absolutamente lejano hasta la hora de aceptar las propias enmiendas. ¿Hoy no sería una oportunidad para esa negociación dentro de esas enmiendas con el Partido Socialista? ¿O ya la veis completamente perdida, la negociación de aquí al final de la legislatura, antes de las elecciones, Juan Francisco? Yo perdida, yo absolutamente perdida. Hablaba ahora además Ángel Pelayo Gordillo de la posibilidad, vamos a ver cuándo se confirma, de que el líder socialista extremeño pueda ya debatir con María Guardiola en la Asamblea, o sea, es decir, ocupe su escaño como diputado, que tiene esa posibilidad, debería de dimitir como presidente de la Diputación, y yo creo que eso lo que va a hacer precisamente es lo contrario, tal y como estamos viendo la política en estos últimos años, no solo aquí en Extremadura. Me parece a mí que la posibilidad de acuerdo es prácticamente imposible. Hablamos ahora de Unidas por Extremadura, porque también han hablado sobre el pacto entre el Partido Popular y Vox y hacían además alusiones a la acogida de menores migrantes. Lo que se necesita es voluntad política que usted no tiene, porque está siguiendo las tesis de Vox, de la extrema derecha, que le ha dejado bien claro que en el momento que usted acoja a los menores migrantes, su cabeza va a rodar por los suelos. Hemos demostrado sobradamente que siempre vamos a cumplir la legalidad, siempre, porque somos un gobierno responsable, pero ser solidario y ser serio no significa avalar y asumir la forma de actuar de un gobierno completamente desleal y muy poco humano. Juan Francisco, que te he cortado antes de escuchar esas declaraciones. Simplemente que estaba de acuerdo con David, y además en el debate en la propia Comisión de Hacienda ya se veía que no estaban dispuestos a admitir enmiendas del Partido Socialista, porque en muchos casos son incluso contradictorias con las que se han aceptado del Partido Popular, y por ejemplo porque ni siquiera Unidas Podemos por Extremadura votó a favor de las que presentó el Partido Socialista. Y en cuanto a esta cuestión de los inmigrantes, yo creo que la postura de María Guardiola sigue siendo muy firme, y además yo creo que esta semana se ve incluso reforzada
con ese toque de atención o esa instrucción que le ha dado ya el Tribunal Supremo al Gobierno para que se haga cargo urgentemente, le ha dado un plazo de 10 días, para que se haga cargo de los menores que están en Canarias, que sean solicitantes de asilo, porque no pueden seguir estando allí. Y, lógicamente, si el Gobierno se hace cargo de esa situación, lo va a repartir por comunidades autónomas. Cuestión aparte es el sistema de reparto y si todas las comunidades contribuyen de la misma manera, si se han establecido criterios confeccionados específicamente para proteger a una comunidad como Cataluña y perjudicar a otra como Madrid. Bueno, eso son ya cuestiones, digamos, secundarias, accesorias, pero lo que está claro es que el Gobierno tiene que hacerse cargo de esa situación y que los inmigrantes tendrán que ser repartidos por las comunidades autónomas porque es obligación de todas colaborar de manera solidaria, que es lo que significa solidaridad, de entre todos hacernos cargo de esta situación para que no sea Canarias la única que sigue asumiendo el problema de los menores inmigrantes. Ya no solo el Gobierno, sino el Tribunal Supremo también está apremiando en ese reparto de migrantes. ¿Creéis en esa tesis de Irene de Miguel? ¿Podría pasar que en ese momento en que se acojan menores migrantes aquí en la región, Vox deje de apoyar al Gobierno, como lo está haciendo, por ejemplo, hoy con estas medidas fiscales? David. Es que ya lo dejó de apoyar. Es que aquí en Extremadura, que lo difícil fue, acordaros aquel verano, justo después de las elecciones, en que Partido Popular y Vox se pusieran de acuerdo, fue un parto realmente doloroso, sobre todo para Media Guardia. Acordaros que perdieron incluso el control de la mesa de la Asamblea de Extremadura, de la propia presidencia, es decir, fueron unas semanas absolutamente intensas donde ni se descartaba la repetición electoral. Y aquello se fraguó. Aquello salió adelante. Hubo presupuestos el primer año, que es de lo que se está ahora mismo viviendo en Extremadura, de esos primeros presupuestos. Se hicieron hasta una foto juntos. Y aquello se terminó de una manera absolutamente sorprendente porque desde Madrid se dictó que en todas las comunidades autónomas donde gobernaran Partido Popular y Vox saliera de esas coaliciones. Por lo tanto, es que Vox está ahora mismo en la oposición, esa es la realidad. Que pueden llegar a acuerdos puntuales, perfectamente. Que si esas relaciones pudieran mejorar, se podría llegar a un acuerdo para los siguientes presupuestos en el 2026, entonces sí se aseguraría la legislatura hasta mediados del 27, puede darse. Pero que el problema es que sigue habiendo incertidumbre. Es que no sabemos cómo no va a reaccionar Vox fundamentalmente en cada una de las cuestiones que se derivan, porque aquí no se está hablando fundamentalmente del bien de Extremadura. Y como hablaba antes Juan Francisco, si se rebaja este punto o el tema de las viviendas sociales, no, ese no está siendo el problema fundamental de entendimiento entre el Partido Popular y Vox en esta legislatura, que acordaron que firmaron un manifiesto de gobernabilidad de 60 medidas, ninguna de ellas había decaído para que Vox saliera de la coalición. Mira, David, otra de las medidas que podrían dar estabilidad a este gobierno, hoy fuera del Pleno, ya saben que también continúa la actividad parlamentaria, y Vox ha registrado un nuevo proyecto de ley de concordia. Esta vez dicen que estaría pactado por el Partido Popular, con el Partido Popular y Vox. Los derechos de todos los, los descendientes de las víctimas de aquel conflicto respecto de los restos de sus antepasados están garantizados por esta ley, pero de todos. Extremadura por fin va a contar con una ley de concordia. Una ley de concordia basada en los principios de la transición, basada en los principios de la Constitución y que va a reconocer a todas las víctimas sin enfrentamientos y sin sectarismo. A la señora Guardiola cada vez se le va poniendo más cara de señor Mazón. Se está agarrando a la extrema derecha, comprando las tesis de la extrema derecha, racistas, y ahora, socavando los principios democráticos que nos hemos dado con tal de agarrarse al sillón. Es la ley que invisibiliza el sufrimiento de las personas LGTBI durante la dictadura. No existe en esta ley de concordia esa figura. Luego me da que pensar que puede ser que la siguiente derogación sea la ley LGTBI. Una ley de concordia de la que ya hablaron PP y Vox en ese contexto del pacto para sacar adelante las medidas fiscales que hoy se debaten. El día de registro no sería al azar, ¿no? Un titular pequeñito que tenemos que cambiar de asunto. Juan Francisco. Bueno, era una de las cuestiones que ya se había planteado, que había estado en la negociación entre los partidos, venía de largo, se había quedado durante un tiempo apartado desde la salida de Vox
y bueno, pues parece que se retoma ahora. Habrá que ver esa letra pequeña porque seguramente dará mucho de sí, sobre todo porque si supone un retroceso en aquellos derechos que se habían establecido a través de las leyes de memoria histórica. David, ¿cómo ves este asunto? Yo creo que este esfuerzo que está realizando el Partido Popular, que hay que recordar, si tiramos de hemeroteca, que en principio negó que fuera a hacerlo, yo sí lo hubiera visto, o sea, que tuviera que pagar ese peaje sin conocer, como dice Juan Francisco, la letra pequeña, y tampoco creo que eso le vaya a quitar derecho, vamos a verlo, ¿no?, a ninguna de las víctimas. Por lo menos yo creo que no sería tolerable, ¿no? Pero si el Partido Popular realiza ese esfuerzo mediático y de desgaste, porque lo va a tener mediáticamente y a una parte de la opinión pública, sería efectivamente para asegurar la legislatura. Es que no logro comprender que solo por un decreto de medidas fiscales se pueda dar un paso así tan importante o que pueda poner en riesgo esa credibilidad. Cuando además María Guardiola nos ha demostrado que en principios básicos el LGTBI, como decía la portavoz socialista, o otro tipo de cuestiones, sí le pone freno a Vox, sí lo está poniendo. Pero claro, tenemos que ver esa letra pequeña, efectivamente. Os decía que en este pleno de la Asamblea de Extremadura, que vamos a cambiar ya de tema, comenzaba con una declaración institucional en apoyo a la actividad productiva del tabaco en Extremadura. Es un cultivo que dicen genera empleo y riqueza, además aseguran que es un pilar estratégico para luchar contra la despoblación, sobre todo en las zonas rurales. Todos los grupos coinciden en que hay que proteger el modelo productivo e insisten en la necesidad de mantener medidas regulatorias proporcionadas. Apuestan porque se siga avanzando en la protección de la salud pública sin comprometer sectores económicos fundamentales. Esta sería la 10ª declaración institucional que se aprueba en esta legislatura en el Parlamento extremeño. Un sector que ha recibido una nueva certificación. La hoja del tabaco extremeño queda certificada para usarse en dispositivos como los del tabaco calentado. Lo ha anunciado la tabaquera Philip Morris a los cultivadores de La Vera y Campo Arañuelo, 2 comarcas donde el tabaco genera más de 2.000 empleos directos. Este tipo de tabaco lo utilizan más de 30 millones de fumadores en el mundo. España es el segundo país productor de tabaco de Europa y el 98% de ese tabaco es extremeño. Un tabaco que, como decimos, ha recibido una nueva certificación de Philip Morris. Saludamos ya a Ainhoa Capdevila, de comunicación de esa empresa de Philip Morris en España. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿En qué consiste esta nueva certificación para el tabaco calentado? Bueno, yo creo que lo primero, gracias por invitarme a vuestro programa. Yo creo que la certificación es un hito muy importante. Es un hito que viene a contribuir a la sostenibilidad del cultivo de tabaco en Extremadura. Porque al final, bueno, el futuro del tabaco pasa por el tabaco calentado y por una manera mucho menos lesiva de consumir el tabaco que el cigarrillo de toda la vida. Y con esta certificación lo que pretendemos es esto, básicamente, ¿no? Es dar continuidad a las nuevas generaciones de cultivadores de tabaco extremeños para que puedan seguir viviendo de su cultivo. No hay que olvidar que el tabaco extremeño es como decías, el segundo más importante de toda Europa. Con un nivel de innovación, de apuesta por la innovación y de apuesta por las buenas prácticas muy importante, y hay que seguir innovando, hay que seguir apostando por el empleo y hay que subirse, ¿no? Hay que estar dentro de la transformación del tabaco hacia estos nuevos productos libres de combustión, libres de humo y que por tanto reducen el impacto en la salud. Philip Morris lleva décadas vinculada con nuestra región, con Extremadura. Para el norte de nuestra región, de la comunidad, después de momentos de mucha incertidumbre, ¿podría ser una forma de mantener el empleo en el sector del tabaco? Es que dependen más de 2.000 familias de él. Sin duda, yo creo que esta certificación significa futuro para toda la cadena de valor y, por supuesto, para el origen de la cadena, que es el cultivo de tabaco tan importante. Y realmente, bueno, pues nosotros
pensamos que yo creo que en la medida además de que este tipo de productos, el tabaco calentado, tenga un nivel de expansión, como ya pasa en otros países de nuestra área más cercana, como en Italia, Portugal o la propia Grecia, yo creo que este hito puede implicar pues también el incremento de volúmenes de compra, incluso de posibles nuevas inversiones, con lo cual es un hito muy importante para el sector. Yo además desde aquí quiero hacer un agradecimiento especial a todos los cultivadores, todos los agentes vinculados al ámbito del cultivo que estuvieron con nosotros ayer masivamente en Talayuela. Y la verdad es que bueno, pues lo recibieron de una manera muy positiva, como es, ¿no? Al final todos estamos luchando por la sostenibilidad de este cultivo. A todos esos cultivadores seguro que les interesa mucho esta pregunta, porque ¿podría aumentarse incluso la producción de tabaco? Bueno, como digo, ¿no? Yo creo que tenemos que tener en cuenta la adopción de estos nuevos productos. Es una realidad, ¿no? Estamos hablando de productos que en muchos países ya incluso tienen cuotas de mercado por encima del cigarrillo tradicional de toda la vida. Esto ya está sucediendo, es una realidad. Y en ese sentido yo creo que tenemos que también estar muy atentos a que en la medida que tengamos la capacidad de poder generar, ¿no? Generar digamos una expansión de estos productos como en estos otros países que he comentado antes, pues eso va a tener un impacto también en la compra e incluso en los precios de la hoja de tabaco y por supuesto pues también en posibles nuevas inversiones que se den, ¿no? Déjame recordarte que nosotros, aparte de todo el apoyo que venimos haciendo desde hace décadas, nosotros compramos hoja en Extremadura desde el año 1992 de manera ininterrumpida. Estamos apoyando también todo lo que tiene que ver con proyectos de innovación como la reconversión de los secaderos de combustible fósil a biomasa, pero también estamos apoyando la formación. Nosotros, de la mano de la Universidad de Extremadura y durante 8 años, hemos impulsado el programa Emprendedor para Jóvenes Cultivadores con ese objetivo, ¿no? de poner... Ainhoa, tenemos detrás de la pantalla también a nuestros tertulianos que quieren preguntarte. Te va a preguntar David Vigario. Ainhoa, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo te quería preguntar por las amenazas, entre comillas, sobre todo de la Unión Europea y de la nueva regulación que creo que se está elaborando. Y en España también he leído que se intentaba, hace tampoco demasiado tiempo, también poner una serie de directrices, impuestos y otro tipo de regulación. No sé si es para echarlos a temblar o no, sobre todo desde Bruselas, que siempre el tabaco, ya sabes, sobre todo los países de Centro Europa, pues nos miran de una manera no demasiado positiva. Bueno, yo creo que esta es una pregunta muy importante. Nos jugamos mucho como sector porque efectivamente en el camino hay grandes desafíos regulatorios, tanto a nivel nacional como desafíos que vienen de Europa. Y yo creo que esto lo comentábamos ayer también, ¿no? O sea, las medidas regulatorias, por supuesto que tienen que ir orientadas a proteger a los menores, pero tienen que encontrar ese equilibrio, ¿no? Entre proteger al menor y al mismo tiempo ofrecer a los fumadores adultos alternativas mejores basadas en ciencia, con lo cual todas aquellas regulaciones que vayan orientadas y que sean, digamos, desproporcionadas y vayan orientadas a penalizar o a destruir el sector, pues es algo que nos preocupa muchísimo y por eso es importantísimo que vayamos todos de la mano, ¿no? y que defendamos nuestro sector. Gracias, Ainhoa. Gracias por atendernos desde Philip Morris. Que tengas buen día. Muchas gracias. Gracias por invitarme. ¿Con qué os quedáis de esta entrevista con Philip Morris, con esa certificación? Un titular cortito. Juan Francisco. Pues sobre todo la oportunidad que supone para el campo extremeño, no solo por ese mantenimiento de las familias y el impacto que tiene en una comarca como la de La Vera, sino porque es uno de los sectores más importantes también de nuestra industria agroalimentaria, es un pilar fundamental de las exportaciones extremeñas y todo lo que sea dar viabilidad al sector con esta nueva, digamos, digitalización del tabaco, pues bienvenido sea para los extremeños. David, ¿con qué te quedas? Pues mira, he pensado en
en la central nuclear de Almaraz y en aquellas zonas que yo he visitado recientemente. Porque además recuerdo que en la manifestación que hubo a favor de la central nuclear también había muchos agricultores, que me los encontré allí, que los conozco desde hace muchos años. Y sería otro golpe mortal si hay una excesiva regulación, un excesivo control, o si las ayudas cada vez son menores de la Unión Europea a este tipo de cultivo. Para la zona del Campo Arañero, y es decir, para toda Extremadura, sería otro golpe. O sea que vamos a cruzar los dedos, tanto en mi opinión, para salvar Almaraz y para salvar el tabaco en Extremadura. Por encima de ideologías y por encima de cualquier otra cuestión, nos jugamos mucho. Se habla mucho de la España vaciada, de la España rural, y fijaros las imágenes que estáis viendo que corroboran que además es una producción que da mucho empleo femenino, y por lo tanto hay que estar aquí más unidos que nunca. Son dos cuestiones estratégicas, la de la central y el tabaco, imprescindibles para Extremadura. Vamos a hablar ahora de otra cosa. A partir de ahora será obligatorio que los dispositivos móviles cuenten con un control parental. Es una de las medidas que contempla la nueva Ley de Protección a los Menores en Entornos Digitales que ha aprobado el Consejo de Ministros. Una ley que recoge, entre otros cambios, aumentar hasta los 16 años la edad mínima para abrir una cuenta en una red social. Esa exigencia del control parental, que tiene que ser gratuito, tiene que ser accesible y tiene que ser funcional, esto es muy importante, o mecanismos como las herramientas de verificación de la edad. Creamos lo que podemos llamar las órdenes de alejamiento digital, para que los agresores, los violentos en el entorno digital, no puedan tampoco en esos entornos acercarse a sus víctimas. Hay que recordar que esta ley viene motivada desde hace bastantes meses por el caso de Almendralejo, de esos falsos desnudos de menores con inteligencia artificial, que seguro que recordáis, David. Sí, fíjate que para los que tenemos niños la lucha contra el uso de móviles, por lo menos de una forma horaria muy amplia, pues uno de los quebraderos de cabeza de los padres. Era antes de la aparición de la inteligencia artificial, no os quiero decir ya ahora, ¿no? Con ese caso que tú apuntabas, que la verdad es que fue espantoso, ¿no? Y lo que queda por venir, porque la renovación tecnológica nos está pasando todo por encima. Que el gobierno debe de dar un paso adelante y establecer una serie de regulaciones, perfecto. Lo del PIN parental, yo os pongo mi caso, lo tengo puesto y es verdad que eso no evita tampoco, no evita el riesgo, es verdad. Pero bueno, todos los pasos que se den a favor... Es decir, que no es suficiente, ¿no? Que el PIN parental está muy bien que venga de fábrica, pero que si no lo sabemos usar no es suficiente. Que sin concienciación y sin información... A mí me costó aprenderle los truquitos y sobre todo porque nuestros hijos van por delante de nosotros, ¿eh? Pero es verdad que hay una responsabilidad también, y con esto yo quería acabar en este tema, por lo menos este primer avance, una responsabilidad familiar. Y yo sé que es costoso y que muchas veces los padres nos cansamos y que ya no podemos más y abandonamos, pero es la lucha que en estos momentos creo que es una de las principales preocupaciones, por no decir la mayor, y lo digo por experiencia, de padres que tienen por hijos. O sea, que no es solo responsabilidad del gobierno, que perfectamente que se den paso también de las empresas que controlan los móviles, cuidado de las aplicaciones, de las redes sociales, las empresas que están ahí, y también fundamentalmente de las familias. Juan Francisco, ¿cómo lo ves? Coincido totalmente con David. Yo creo que es positivo que el gobierno dé el paso de incorporar estos nuevos delitos relacionados con la tecnología, como el del caso relacionado con el suceso de Almendralejo, pero sin duda aquí la clave está en la responsabilidad familiar. A mí me pasa como con David, yo tengo también en los dispositivos de mis hijos establecidos los controles parentales. Es verdad que las aplicaciones no suelen ser muy sencillas de manejar, pero están ahí, son gratuitas, y hay que hacer el esfuerzo de controlarlo. Aún así, los chavales van a intentar buscar las vueltas, porque aunque la ley establezca ese mínimo de 16 años para abrirse cuentas, si no hay un control también de la familia sobre qué hacen sus hijos con los dispositivos, da igual, se los saltan, pueden inventarse las edades para abrirse cuentas. Y por tanto, es fundamental que los padres se impliquen en ese control de los dispositivos para que además los niños también sean conscientes de la cantidad de tiempo que le dedican a diario. Es una cuestión que nos preocupa a todos, a todas, y por eso hemos salido a la calle y hemos preguntado a los extremeños. Vean. A mí me parece bien porque hay niños muy pequeños que no tienen conocimiento ninguno y se meten en esas redes sociales para cualquier tontería. Por una parte bien y por otra parte mal.
Yo no sé, yo las redes sociales si las utilizas con cuidado no tienen peligro. Para mí son cosas que se tienen que hablar la familia y según el consentimiento de los padres. Yo principalmente me creé en las redes sociales con 12 años. Depende de la mentalidad de cada persona, porque a lo mejor una persona con 12 años puede hacer un mal uso, pero otra con 12 lo hace bien. Para hablar sobre esta nueva ley de protección a los menores tenemos a dos expertas, ya las están ustedes viendo. Vamos a saludarlas ya. María Doctor, de la Asociación Educar es Todo. Buenas tardes. Buenas tardes. Y también está con nosotros Clara Burriel, de Save the Children. Bienvenida. No sé si nos escucha Clara. Bueno, vamos a empezar haciendo preguntas y vamos a empezar con María. Empezamos por lo básico. ¿Por qué es importante la aprobación de esta ley para los menores? Bueno, pues es que es tan básico como que nuestros niños y nosotros mismos pasamos cada vez más tiempo en un entorno digital, ¿no? Tenemos nuestra vida offline, por así decir, pero también tenemos nuestra vida online. Y es necesario establecer una regulación para que nuestros menores estén protegidos, ¿no? Se daban paradojas tan increíbles como que un menor de 12 años no puede comprar en un supermercado alcohol porque le van a pedir el DNI, le van a decir que no lo puede comprar, pero que sí que lo puede comprar por internet, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes del nuevo escenario en el que nos movemos, en el que el entorno online cobra cada vez más importancia y por tanto pues hay que regular también para proteger a nuestros menores de los riesgos que conlleva no tener esta regulación, ¿no? Cada vez más estudios nos hablan de los riesgos no solo físicos sino también psicológicos y emocionales de niños que se enfrentan a un mundo online sin ningún tipo de regulación. Creo que ya tenemos a Clara por ahí, que ya nos escucha. Vamos a hablar de una de las herramientas de esta nueva ley del menor, que es el control parental. Lo traerán los dispositivos ya de fábrica. ¿Esto va a ser suficiente? Porque hablábamos aquí en la mesa de tertulia que a veces no lo es. Clara. Exactamente. Nosotros desde Save the Children defendemos que el control parental no es suficiente para proteger a niños y niñas en el entorno digital. De hecho, abogamos por las medidas educativas como principal fuente de prevención frente a todos los riesgos que hay en el entorno digital y no podemos delegar esa responsabilidad de la enseñanza y del acompañamiento en los controles parentales, principalmente porque además, como señalaban los expertos antes, no son medidas efectivas. ¿Tenemos algún problema de sonido con Clara? Hablábamos de esa formación, ¿no? de la concienciación, porque al final quienes deciden van a ser las madres y los padres. Esto tendría que tener aparejado esa formación para ellos, para saber cómo poner los límites a los menores, ¿no, María? Exactamente, o sea, al final todo recae sobre las madres y padres y está muy bien porque tenemos una responsabilidad de educar a nuestros hijos también en este nuevo universo digital, pero tenemos que tener en cuenta que las madres y padres están totalmente desprotegidos porque no tienen formación sobre cómo hacer este acompañamiento, ¿no? Todos somos conscientes de que un niño no le vas a dar un coche con 18 años si antes no se ha sacado el carnet de conducir, es decir, hay que dar una educación vial. Ahora cada vez somos más conscientes de que no hay que dar un móvil a un niño sin antes haberle educado en un uso responsable de la tecnología, pero es que los padres no saben hacer un uso responsable de la tecnología, no tienen las herramientas, ¿no? Entonces sí que sería necesario, ¿no?, formar primero a estos padres para que estos padres puedan acompañar como se corresponde a sus hijos, ¿no? En este sentido, la ley sí que establece unas escuelas de familias en el entorno digital para enseñarle a los padres estas herramientas. Y sí que creo, como ha comentado la compañera, que hay que poner el foco en esto, ¿no? En la alfabetización digital, en educar en un uso responsable de la tecnología, en dar a conocer a nuestros chavales, pero también a las madres y padres, todos los riesgos que entabla el entorno digital, que también tiene muchas cosas buenas, pero que también hay unos riesgos que hay que conocer. La ley contempla también, por ejemplo, que en las plataformas haya un sistema de verificación para que los menores no puedan acceder a contenidos pornográficos y violentos. Pero ¿esto no existía ya de antes o se va a hacer más restrictivo? Bueno, a ver, la realidad es que antiguamente o hasta ahora prácticamente el gobierno, es verdad que el año pasado ya habló de que quería crear un sistema de verificación pero que todavía no se ha implementado y ahora pues la realidad es que cualquier menor que quiera acceder a un contenido pornográfico violento con mentir en la edad que tiene pues ya valdría, ¿no? Él dice que ha nacido más allá, que tiene 18 años y la aplicación o la plataforma le muestra este contenido, ¿no? Ahora lo que se quiere trabajar es una especie de DNI electrónico, ¿no?,
que sí que obligue a que haya una verificación un poco más exhaustiva para comprobar que este menor efectivamente no es menor de edad, sino que es mayor de edad y puede acceder a estos contenidos. Pero como te digo, es algo que se está probando, que la Asociación Española de Protección de Datos está en ello, junto con la Fábrica de Moneda y Timbre, pero no hay nada real, ¿no? Entonces, actualmente la realidad es que nuestros menores están totalmente desprotegidos, que si quieren entrar a un contenido pornográfico, con mentir en la edad que tienen, pues ya accederían. María, gracias por haber estado con nosotros. Gracias también a Clara, no hemos podido recuperar esta conexión. Gracias a las dos. Que tengáis un buen día. Muchas gracias. Bueno, un titular cortito de todo lo que tiene que ver con las redes sociales, el entorno digital, porque decía, claro, hay que proteger, que hay cosas buenas, pero que de las cosas malas hay que proteger. Juan Francisco. Sí, y a mí lo que me ha parecido más significativo de todo es la necesidad de esa formación a los padres. Como yo decía antes, las aplicaciones de control parental no suelen ser muy fáciles de manejar, a veces incluso tienen algún tipo de restricciones y necesitamos que haya unos contenidos accesibles para que cualquier familia, simplemente con un buscador de cómo instalar el control parental a nuestros hijos, lo pueda hacer, porque se ha convertido en una práctica muy usual de que a los niños, cuando llega el momento de la comunión o fiesta alternativa, se le dé un teléfono sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de filtro parental, y de ahí, pues al final acaban apareciendo estos casos extremos como que hemos conocido de lejos. Pues eso, protección, que para eso está también la legislación. Gracias a los dos por haber estado esta mañana con nosotros en Hora Extremadura. Hasta otro día. Un placer. A ti, un abrazo. Adiós.